Señores, continuamos aquí con el desarrollo de este espacio. Doña Antonia dejó esto como encendido, ustedes saben lo expresiva que es, yo me la disfruto muchísimo siempre, en un 100%. Ahora le toca la oportunidad a una persona que yo le tengo mucho aprecio y mucho cariño, el doctor Guillermo Peña, abogado, politólogo, y era justo y necesario que Guillermo viniera aquí al programa en esta oportunidad por las situaciones que se están dando, que hay que ponerlas sobre la mesa. Nosotros tenemos, una especie no, tenemos 6 meses de gobierno del presidente Luis Abinader, que muchas veces, uno a veces hasta pierde como la noción en ese sentido y piensa como que tiene mucho más tiempo el gobierno, no sé qué ha incidido, pero quiero que, después de saludarlo, a Guillermo, que me explique ¿por qué esa sensación de muchos, el pensar que parece que el gobierno tiene mucho más tiempo que los 6 meses? Buenos días, Guillermo. Muy buenos días, Miosotti. Yo creo que realmente ha sido muy rápido todo, ha cambiado mucho la forma de gobernar. Yo creo que hay muchas cosas que han cambiado también en el país y cada vez, pues, en las noticias corre muy rápido. No sé, creo que ha sido parte de lo que se ha provocado que uno esté en ese sentido, pues. ¿Es favorable para un gobierno que se vea así? Mire, Depende. eso depende, porque realmente es importante evaluar en su justa dimensión, primero 100 días, 6 meses, un año. Y yo quiero comenzar, Miosotis, con algo que he dicho varias veces. El discurso de rendición de cuentas es eso, rendición de cuentas. Y la Constitución establece que es del año completo. Entonces, ¿qué pasa? Pero en este caso el presidente solamente tiene 6 meses. Sí, ¿qué pasa? En este caso, lo que debió, no sé por qué, no sé, sus asesores no le dijeron o quizás no le recomendaron, que debió hablar un poco de qué encontró, que hubiese sido, digamos, un poco repetitivo porque él lo dijo, pero sí que encontró porque es del año completo, una rendición de cuentas del año completo. Es decir, que debió haber tomado desde enero del 2020. Sí, es una rendición completa de cómo pasó ese año. Y eso es lo que establece la Constitución Dominicana. Lo pueden buscar cuando lean la Constitución, la parte de la rendición de cuentas establece que es una rendición de cuentas de un año. Ciertamente, quiero decir, Miosotti, que lamentablemente, los presidentes que hemos tenido no se han ajustado a ese mandato constitucional, en el sentido de que una rendición de cuentas debe establecer primero la transparencia, en qué se gastó, cómo se gastó el dinero público en ese año. Y generalmente, no sino todos los presidentes que hemos tenido, no sé por qué no se han ajustado al texto constitucional, de expresar precisamente qué fue lo que pasó en ese año desde el punto de vista económico. Se dan datos muy generales, se explica eso, pero no se ajusta a el texto constitucional que establece que es una rendición de cuentas de ese año y dando los detalles del presupuesto, en qué se gastó en tanto y eso, porque es para explicarle al Congreso que tiene esa labor. Recuerden, tiene 3 funciones los legisladores: legislar, representar y fiscalizar. En ese sentido, ¿por qué el presidente va al Congreso? Para rendir cuentas y que de una cierta manera los legisladores puedan fiscalizar qué se ha hecho con el dinero en ese año. Entonces yo creo que es bueno, ya que el presidente Abinader está precisamente muy dispuesto a cumplir con la Constitución y la ley, porque desde el punto de vista de la institucionalidad y la transparencia hemos visto cambios que hay que resaltar de manera muy positiva, que el texto constitucional y también lo que establece la ley de rendición de cuentas, que sea ajustado a lo que se establece, que es ese año completo, y que dé más detalles de en qué se gastó el dinero, cómo se gastó y digamos por lo menos vislumbrar cómo
cuál va a ser el curso del dinero en el próximo año, en los próximos meses. Yo creo que se hizo, ciertamente, aspectos generales y eso, pero es lo mismo que han hecho otros presidentes, y yo creo que ahí en ese sentido, yo sé que desde el punto de vista político, y ahí lo puedo decir ya como politólogo, que se les recomendó quizás no seguir hablando del pasado, ¿será y ese tipo de cosas. Quizás puede ser que eso ha sido una recomendación, pero es que es un mandato constitucional, explicar qué pasó con el dinero, y además también desde el punto de vista político es una oportunidad para decir cómo se encontró el Estado. Una pregunta en tu condición de politólogo. El tiempo que duró el presidente en la exposición y que prácticamente, si es una rendición de cuentas de prácticamente ese año, que en este caso él lo que hizo fue de los 6 meses que le ha tocado y obvió la otra parte, ¿por qué se vio coger una parte del discurso para la promesa de las obras que piensan implementar? Sí, eso ha sido una práctica. No debió, o se estila, porque sí, lo han hecho otros. Ha sido una práctica política, pero vuelvo y reitero, Miosotis, esa ha sido la práctica política de todos los presidentes que han pasado, de explicar cuáles van a ser las próximas obras, el seguir promoviendo de cuántos digamos, proyectos y programas vienen. Yo creo que eso no está mal, desde el punto de vista de explicar a la población qué viene, y como es un discurso que genera tanta expectativa, pues que se explique. Pero creo que es importante, por eso reitero, el texto constitucional de rendición de cuentas, que se ha hecho en esos 6 meses, porque eso es lo que establece la Constitución. Yo no digo que no lo diga, lo que va a ser las promesas, al contrario, eso es una oportunidad política para también expresar cuáles son las expectativas del gobierno, los proyectos, y sobre todo en medio de una crisis, en medio de una pandemia, la gente necesita saber hacia dónde vamos, y quién mejor que el presidente para explicarle a la ciudadanía hacia dónde vamos. Pero sí, Miosotis, es importante eso que te acabo de decir. Los puntos de lo que, por ejemplo, en el caso de mucha gente está cuestionando de que se le quedaron algunas cosas al presidente y que no se tocaron. Bueno, este discurso fue muy largo, creo que se abordaron muchos puntos. Este es el discurso más largo que ha hecho el presidente Abinader. Déjame decirte que yo en lo personal me sorprendí. Yo pensé que como eran solamente 6 meses, sí, ese discurso no iba a durar más de media hora. Sí, incluso se informó que no iba a durar mucho, pero parece que a último momento se decidió aprovechar el escenario para incorporar algunas cosas más en el discurso. Yo creo que eso ha sido incluso las cosas que se ha hablado tras bastidores, de que parece que se aprovechó la oportunidad, porque también que es un momento clave. El presidente debe por lo menos dar una visión del gobierno que acaba de encabezar, ¿verdad? Apenas son 6 meses, hacia dónde vamos, sobre todo en medio de esta crisis sanitaria, de la salud y la crisis económica que se ha generado precisamente por la pandemia. Yo creo que es muy importante que el presidente explique eso. Por ejemplo, hay gente que ha hablado de que no tocó la parte deportiva, pero yo creo que en la parte deportiva nosotros, con el triunfo en la Serie del Caribe, yo creo que como que estaba como de más hablar del esfuerzo que hizo el presidente en los últimos meses. Bueno, no se estila generalmente hablar sobre este tipo de temas, de deportes. No lo hemos visto en otros discursos, no se estila eso. Sin embargo, los temas centrales del país, economía, política, salud, la parte de institucionalidad jurídica, la protección social, las finanzas públicas, son los temas como más centrales en un discurso, sobre todo de rendición de cuentas, porque hay que aclararle otra vez a la gente. El discurso es de rendición de cuentas, es decir, que la parte económica y financiera es la que debe predominar en el discurso, porque es de rendición de cuentas. Para decirle a la gente cómo se han invertido los recursos. Exactamente, porque no solamente a la gente, es al Congreso también, porque recuerden que el presidente va a la Asamblea
¿A qué va? A la asamblea, al Congreso. En esa asamblea, pues él le explica a los legisladores, las legisladoras y ahí a su vez a la ciudadanía qué se ha realizado con el dinero en ese año. Eso es lo que establece la Constitución, vuelvo y lo reitero, establece una rendición de cuentas del año completo. Y obviamente la rendición implica la parte económica, financiera del Estado, del presupuesto nacional. ¿Qué se hizo con ese dinero? ¿Qué ha pesado más? ¿Qué ha pesado más en estos primeros 6 meses? De manera positiva, pues yo me gusta mucho moverme por todas partes y de manera positiva siento y percibo que el presidente anda muy bien. Sí, yo creo que hay muchos aspectos que él incluso lo destacó desde el punto de vista de la transparencia, la institucionalidad, para quedarnos en esos dos temas. Desde el punto de vista jurídico, creo que hay un mensaje claro de que hay que cumplir la ley. Ese mensaje queda muy claro, que hay que cumplir la Constitución, de que en materia de transparencia el que se equivoca tiene que salir. Bueno, la decisión de retirar al ministro Plutarco Arias un día antes del discurso chocó mucho en la población. Chocó mucho y realmente es importante poner en contexto que esta decisión se toma en medio de críticas al Ministerio de Salud sobre el tema de las jeringuillas. Duró prácticamente una semana ese tema. 6 días. ¿Verdad? Y también una crítica a los medicamentos de alto costo. Y el Díaz del Gabinete de Salud que había renunciado unos días antes también. Entonces, en ese contexto es una señal que se envía, es una señal. Yo, como dijo usted ahorita en el programa, bueno, quizás el mismo ministro no tuvo que ver con esto, eso al final las autoridades, sobre todo la Dirección de Compra y Contrataciones anunció que iba a hacer una investigación sobre el tema de las jeringuillas y que a su vez iba a pasársela a la Procuraduría General de la República, que es la encargada de investigar este tipo de cosas. Pero el mensaje, como usted dijo, Miosotti, o sea, es el ministro. Si fue la viceministra, si fue un asistente, si fue alguien de ahí, pues la cabeza es responsable de eso. Entonces, por eso es importante, y siempre lo he dicho, rodearse de un equipo confiable, capaz. Yo sé que hay compromisos políticos, porque también es importante decirle a la gente que a veces no se elige el viceministro, la viceministra, no se elige el equipo completo, y es importante. Pero así también es importante, bueno, cuando el presidente decide nombrar, pues hablar con el presidente, decir, mire, yo quiero un equipo que responda, quiero tal cosa, porque si no, como usted dijo... Lo que pasa es que llegan ahí y hay muchísima gente ahí que no está con los mismos intereses que el ministro. Así es. Por eso es que uno no puede trabajar con gente que no lleve los mismos lineamientos que uno. Así es. Yo siempre lo he dicho y por eso es importante. A veces, como te dije, Miosotti, a veces no se puede porque los compromisos políticos, porque no, yo tengo que poner a tal un compromiso con tal persona y eso, pero es importante, como usted dijo ahorita, ver entonces qué está haciendo y darle seguimiento. Porque ese tema de las jeringuillas tuvo mucho tiempo en el tapete. Se batió demasiado. Se batió mucho y no se respondía. Yo diría que él debió haber hablado desde el primer momento. Claro, desde el primer momento, una rueda de prensa. Mire, esto fue así, tal. Claro, después el equipo habló, hizo una rueda de prensa el equipo, pero ya el tema había sido muy manido en los medios de comunicación, había muchas críticas y también el tema del alto costo de algunos medicamentos que también se criticó. Entonces yo creo que lamentablemente además, ocurrió esto por eso. Y discúlpeme que yo lo interrumpa, es que muchas veces en esos lugares, porque no voy a hablar, porque tengo que entonces que mencionar a fulano, y yo no lo voy a mencionar. Y el que va a un puesto público o a cualquier lugar en su vida y dice porque fulano es amigo suyo, usted no lo va a criticar, usted está muertecito. Usted tiene que hablar del cualquiera, no importa que sea hermano suyo. Si usted está haciendo su trabajo y a veces una persona cometió un error o algo, los errores se pagan.
y entonces a veces lamentablemente el equipo no funciona bien y es inmediatamente, usted como director, como ministro, como cabeza de una institución, debe sacarlo y comenzar un proceso, porque así usted se desliga de eso. Claro. Entonces eso es importante que digamos, ahora mismo como acaba de pasar esto, que todas las personas, incluso de los medios de comunicación, como el mismo Ricardo Nieves, escuché un análisis que hizo de que quizás no tuvo que ver con él directamente, pero pues... Es su responsabilidad, es su responsabilidad. porque él es la cabeza. Sí. Él tiene que cualquiera que no haga su labor de manera eficiente hablarlo y denunciarlo. Y al presidente que le dé la potestad a cualquiera que coloque para que le vuele la cabeza, tú es que no haga su labor ahí dentro. Sí, sí, realmente hay un tema, él denunció también un tema de intereses, que también es importante. No, porque ahí hay todo, porque se brega con mucho dinero. Sí, también es importante poner en contexto esas palabras que él dijo, de los intereses que hay en torno a, recuerden que no ahora, no, sino desde siempre el Ministerio de Salud se ha criticado de haber mafias dentro, siempre, estamos hablando de grupos que, sobre todo por la cantidad de dinero que se maneja en los medicamentos, en los hospitales y ¿Usted eso. recuerda el escándalo aquel de Rodríguez, que dijo en un momento determinado que esa práctica era vieja? Sí, es así, eso es conocido, Sí, es conocido. Entonces, que se armó un escándalo en ese momento. así mismo, es conocido. Recuerden otro caso peor. Yo hice una investigación sobre el tema de los medicamentos falsificados. Recuerden que hubo hasta apresamiento de un dirigente político del Partido Reformista que estaba vendiendo medicamentos falsificados y vencidos. Cruz. Así es. El reformista Cruz. Exacto. Esa investigación que en mi caso me tocó hacer para un estudio, una investigación, ¿qué resultado tuvo? Que había una componenda del Ministerio de Salud para esos permisos y que, digamos, había cierta complicidad de las autoridades para que se diera eso. Entonces, lamentablemente, cuando hay una estructura montada por para tantos años, entonces no es fácil, pero si usted como cabeza sabe que eso es así, bueno, mi responsabilidad, yo diría, Miosotti, en un puesto así, yo trato de poner el orden, si no puedo renuncio. No, y hago una rueda de prensa y hago un escándalo. Hago un escándalo y digo, aquí hay una estructura de mafiosos tan grande que yo, presidente, voy a tener que irme. Él realmente estaba tratando, parece que según se conversaba de hacerlo o no. Lo que pasa es que también eso genera desde el punto de vista político, que renuncie un ministro genera como un rechazo al presidente. Entonces eso también, pero como te digo, Miosotti, ahí se mueven muchos intereses, claro. También incluso el tema de la compra de medicamentos, de sectores que querían comprar y ese tipo de cosas. Yo creo que la mejor manera ahora, este nuevo ministro de Salud, de que eso no ocurra, de que haya un tema de transparencia, es acercarse a la Dirección de Compra y Contrataciones para que se le explique bien cómo son los procesos de compra y contrataciones conforme a la ley, cómo hacer un sistema transparente en el Ministerio de Salud. Eso es una oportunidad, una recomendación que le doy al nuevo ministro de Salud, de acercarse a la Dirección de Compra y Contrataciones para solicitar asesoría en el sentido de cómo se manejan los procesos y eso, porque hay gente, Miosotti, que ha estado ahí en el Estado por mucho tiempo, violando la ley. Sí. Y si tú lo tienes ahí y están acostumbrados a hacer cosas que violan los procedimientos, porque son de que lo que saben y no saben nada, porque al final no hicieron el proceso como debió ser, pues entonces tienes que quitarlo, no puedes dejarlo, porque no está cumpliendo con la ley. Hay gente de que sabe y no sabe de verdad, Miosotti, te lo he dicho varias veces, de que es importante en temas de compras y contrataciones, yo que me he especializado en esa área, buscar un equipo capaz que tenga un apego a la ley. Y ahí está la Dirección de Compras y Contrataciones, que cualquier asesoría está dispuesta a asesorar con Carlos Pimentel, que ha sido, digamos, un abanderado siempre de la transparencia. Entonces, esa es una oportunidad para que el nuevo ministro ahora se acerque a esa dirección y pueda, digamos,
ventilar los procesos de compra y contrataciones de manera apegada a la ley, ¿no? Quiero agradecer a Guillermo Peña por venir a compartir con nosotros y quiero aprovechar y darle una sugerencia a Daniel Rivera, el nuevo ministro, a Plutarco que llame a Daniel y le diga: Danielito, tú cuando llegue ahí te va a encontrar unos buitres para que él no tenga que perder tiempo de que para encontrarse los buitres, sino que se lo adelante. Plutarco, llame a Daniel Rivera y dígale: mira, en tal área hay un buitre, en tal área hay otro buitre, en tal área hay un mafioso, en tal área hay esto, para que él cuando llegue y se siente, porque siempre el mafioso tiene una ganancia de causa en las instituciones, y es que van y se te ponen adelante y se te ponen a la orden y te buscan hasta agua que tú quieras. Porque eso le ha pasado a todo el mundo. Te buscan todo lo que tú quieres y que usted quiere y hasta te ayudan hasta sentarte. Y después con el tiempo tú te das cuenta que de noche esos son prietecitos todos. Entonces, un servicio a la nación que le haga don Plutarco Arias. Llámese a Daniel Rivera y dígale dónde están esos buitres para que él con tiempo lo sepa antes de sentarse ahí. Guillermo, nos veremos en la próxima oportunidad. Gracias, Miosotti, gracias. Cuídense mucho, nos veremos mañana.